Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy vamos a hablar de errores profesionales. Para esto voy a presentar el equipo que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo los veo? Buenos días, Bisnegro. Muy buenos días por la mañana tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a una emisión más de We Are Podcast. Es un día maravilloso, bastante soleado y me encanta el grupo en el que estamos reunidos el día de hoy. Soy Luis González, director de Business Grow del WRU, mejor conocido como el Bisnegro. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás, Miguelón? Muy bien, muchas gracias. Yo soy Jorge Gaspar Matamoros, director de análisis de negocios, y aparentemente soy la persona con el peor timing del mundo, porque 2 minutos antes de empezar a grabar decidí que era buen momento para encender un cigarro. No lo hagan. Excelente. Sí, no. Luego cuenta la leyenda que en el centro de la silla aparece una hada del PR. No. Y cuentan la leyenda que a veces aparece en el We Are Podcast. Buenos días, Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días, querida Trix. Bien, muy contenta aquí ya con la varita mágica. También dice la leyenda que de cuando en cuando se aparece diciendo, ¿me da un poco de agua? Y por último, y no por eso menos importante, veo a nuestra muñecaza que hoy viene muy verde, muy unlimited. Ana, ¿cómo estás, Ana? Sí, no lo había pensado, vengo muy verde, muy verde. Estoy muy bien. Aquí con calor porque no sé por qué decidí ponerme este suéter. Al parecer hace calor, pero resistiré. Mira, resiste porque yo estoy muy primaveral y me estoy cagando de frío. Dije, no me va a pasar lo de la vez pasada. No me vuelve a dar frío en medio del podcast. Y esta vez tengo calor. Excelente. Y yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU. Y entremos en materia. A todos nos ha pasado que metemos la pata en una junta, en una reunión, con un correo donde se nos va el subject. En mi haber estaba un error terrible que me costó la chamba eventualmente. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Seguramente ustedes también la han cagado en varias ocasiones, porque pues así uno se hace profesional, ¿no? Entonces, me gustaría compartir con ustedes las experiencias. No quiero hacerlo como en TikTok de primero yo, ¿no? ¿Quién dice yo? ¿Quién nos cuenta una anécdota de errores profesionales? ¿Tienen que ser errores profesionales de medios? ¿Cómo medios? O sea, de marketing, perdón. Ah, no. O sea, si les sirve de contexto, dentro de mi historia profesional estuve en mi primer trabajo y para llegar a mi segundo trabajo de marketing, vendí 4 meses Mary Kay, amigos, porque yo no me iba a quedar sentada, ¿no? Entonces, pues esa es también parte de la profesión. Eso es lo que a mí me hizo buena vendedora, por ejemplo, porque les enjaretaba todo lo que podía y se los cobraba a mensualidades y así les iba dando el producto para asegurar, ¿sí saben? Y para mí esa es la parte que me enseñó, por ejemplo, a hacer ventas. Entonces no tiene que ser de marketing, querido. Va que va. Entonces, pero tenemos que decir el error y qué nos dejó, o sea, como experiencia también. Correctísimo, mi amor. Ok. Puedo comenzar con una historia bastante leve, bastante tranquila. Me acuerdo ahorita porque es verano. Va terminando las vacaciones y empieza el ciclo escolar, pero en aquellas vacaciones de verano, por ahí de 1997, 96, que yo tenía 13, 14 años. Recuerdo que mi papá todas las mañanas, porque mi papá siempre despertaba bien temprano, porque viejo y la próstata, ¿no? Entonces, todos los días a las 6 de la mañana se despertaba y pasaba al lado de mi ventana, porque iba hacia el patio atrás y tocaba la ventana. Entonces un día me levantó para que fuera ayudante de albañil porque no me quería ver de flojo. Y había unos albañiles ahí trabajando en la casa. Entonces resulta que los albañiles estaban pues levantando una barda de piedra, de esas piedras negras que teníamos en la casa. ¿Por qué? Pues porque además nacos. Entonces teníamos nosotros esta barda de piedras negras. Y entonces yo veía que mi papá me dijo, le vas a ser el ayudante del albañil. Y yo dije, ¿cómo? Si soy el hijo del patrón, güey. O sea, yo debo de ser el maestro albañil. Y me dijo, tú estás pero bien estúpida y vas a empezar a cargar piedras. Entonces, lo único que me contrataron fue así como, del montículo de piedras que estaban aquí, llévalos
como 50 metros para allá, ¿no? Y yo decía, pinches albañiles, qué güeyes están. Ahí hay una carretilla. ¿Por qué no usan la carretera para llevar piedras? ¿Por qué se llevan de a piedra por piedra? Entonces ahí tienen a su negrito chambeador llenando la chingada carretilla. Total que llené la carretilla así y dije, ahora sí la levanto. Y me la llevo y explota la llanta de la carretilla. No. Entonces, ahí la moraleja fue... O sea, la moraleja no va por el tema de hay que ser humilde, háganle caso al que sabe y todo. Que bien pude haber aprendido eso. La moraleja que aprendí es que debemos de tener llantas de madera para las carretillas, así no explotarán. Ese fue el primer error que tuve. Excelente moraleja, excelente moraleja. ¿Quién dijo yo? Yo les voy a contar la historia de mi primer experiencia profesional. Estaba yo trabajando de reportero de cultura en Tribuna de Querétaro. Y de repente me dice Víctor López Jaramillo, oye, el director del semanario, oye, pues ¿qué crees? Que te toca ir a cubrir un evento y vas a tener que entrevistar a un pintor, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, solo sé que es el hermano de Nelson Vargas. Este dato es importante para la historia, ¿no? Entonces llego al evento y ya saben cómo son las presentaciones culturosas, estaban dando vino, ¿no? Entonces dije, ok, mi primera entrevista profesional, valor líquido. 1, 2, 3, 4 copas de vino me eché antes de la entrevista. Además que estaba nervioso, estaba pedísimo. Entonces, llevo la grabadora y de hecho por ahí debo tener el cassette ahí en casa de mi madre. La entrevista no llevaba a ningún lugar y me la pasé hablando con el hermano porque estaba el pintor y Nelson Vargas, ¿no? Y me la pasé platicando con Nelson Vargas en lugar de estar cubriendo el evento. De repente oye el editor el cassette y le dice a Víctor, oye, esta entrevista está muy mal, ¿no? Y nos sentamos a escucharla y bueno, de entrada ni siquiera se entendía lo que yo decía, ¿no? Y yo preguntando unas cosas súper incómodas porque acababa de pasar lo del caso del secuestro de la hija de Nelson Vargas. De su hija. Sí, entonces fue la peor entrevista que he hecho. Aprendí que no debo beber antes de entrevistar a nadie. Y creo que la mejor experiencia que me dejó fue el hecho de no de ser profesional, que eso es algo que ya se da por sentado, sino el hecho de, ok, a ver, sí te la tienes que creer, ¿no? Ok, vas a entrevistar a alguien, si sabes de lo que estás hablando, si vas listo, fuera nervios, ¿no? Pero sí, qué cosa tan bochornosa. Obviamente la entrevista no salió, ¿no? Obviamente no salió publicado nada, y bueno, ¿no? Pero fue terrible. Y aunque no lo creas, me parece que también la anécdota general, y ese es un error súper común en el profesional joven, en los eventos del trabajo, amigos, pues escuchas, uno no se pone pedo. Uno no se pone pedo. Podrás beber para calmar el nervio, pero no te pones pedo. O sea, No. tienes que conocer Exacto. tus límites y creo que de jóvenes difícilmente se conocen los límites en el alcohol y también puede haber graves accidentes al respecto. Exacto, no, Ay, Miguel. y además es como si Isaac Galifianakis hubiera entrevistado a Nelson Vargas, no mames, qué horror. Y yo estuve del otro lado de Miguel. O sea, uno de los errores que marcaron mi carrera, cuando inicié justamente llevaba la comunicación en una organización civil, ¿no? Y entonces esta organización se dedicaba al cuidado de la salud visual. Era muy interesante, ¿no? Porque había varios marcos donde podíamos hablar sobre ello. Imaginemos hace, ¿qué les gusta? 7 años, donde platicábamos sobre el regreso a clases, ¿no? Entonces, el error estuvo
en no haber capacitado de la manera correcta a la vocera, que en este caso, a ver, era Miguel periodista, él llevaba el micro y entonces ya estaba a criterio que la información saliera o no saliera. Nosotros estábamos en vivo un sábado en uno de los programas que tiene trascendencia nacional en FM y en AM. O sea, para esta organización era uno de los hitos más importantes que íbamos a tener a lo largo del año, ¿no? Porque era una gestión que llevaba muchísimos meses promoviendo, le buscaba cualquier, como diría Trix, que juega mucho conmigo, muchas coyunturas, ¿no? Para que me hicieran caso, ¿no? Da la entrevista con unas... En relaciones públicas, ustedes saben, ¿no? Querido, como diría Luis, auditorio, ¿no? Que un medio de comunicación retome tus mensajes clave, la mención de la marca, haga incluso llamados para que lo sigan en redes sociales, ¿no? Todo eso iba increíble, pero la vocera que se había seleccionado en ese momento, amigos, no les quiero platicar que cualquiera de nuestras primas podría haberlo hecho mejor. Hasta el punto en el que llega a decir el periodista muy reconocido y aparte hablaba muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿en dónde podemos contactar a la organización? Y la respuesta de la vocera fue, bueno, manden un correo a @Pepita Jiménez, @prodigy. ¿Saben? Una cosa así, pues incluso hasta el dominio era como súper viejito, ¿no? Obviamente a todos... AOL. AOL. Ay, no, ya ni era Yahoo. Nos había dado muchísima vergüenza a todos los que llevábamos esa cuenta, más el hecho de habernos, nos dieron una zarandeada en Radio Nacional, ¿saben? O sea, justamente este periodista informó, a ver, llevan mucho tiempo intentando colocar, ¿no?, una de sus entrevistas, viene una persona no preparada, ¿no?, a atender la llamada. Auditorio, ¿no?, les ofrezco una disculpa. No, eran de esos momentos en los que te baja el azúcar, ya no sabes si estás así respirando o ya estás en un trance. O sea, sí hay momentos en que estas situaciones que, aunque ustedes no lo crean, ¿no?, estamos insistiendo en capacitar, en buscar que los mensajes estén alineados, en preparar, tienen un porqué, que no queremos que lleguen estas consecuencias. Sí, no, Miguel, lo bueno es que lo tuyo se quedó en una sala Querétaro. No salió. En No un salió. cassette. En un En un cassette. El tuyo pues tuvo un exposure. ¿Tú cuál consideras, Steph, que sea el aprendizaje para ti en tu carrera? Considero que hacer doble revisión. Es decir, tanto con el cliente, ¿no? Discúlpenme, ya se fue. Ay, como diría la es hacer una doble revisión, tanto con nuestro cliente, ¿no?, para sensibilizarlo en la importancia de que haya voces fuertes, importantes y conocedoras y alineadas a lo que ellos quieren, ¿no?, por parte de nuestro cliente. Y dos, a esta persona, este vocero, que también pueda tener esa capacidad de enfrentarse a un periodista que en este caso, no diré su nombre, incluso todavía ha tenido su programa y es una persona muy, muy reconocida, pero el punto es el hecho de si hay que respetar quién dice qué, a quién se lo está diciendo, porque nuestra profesión no solo impacta a una persona, por el contrario, lo que estamos buscando es llevar nuestro mensaje a segmentos, a opiniones, a creadores de contenido que masifican en muchas ocasiones dependiendo de la estrategia. Pero en este caso sí sentí toda la responsabilidad de no haber dado el producto final, por así llamarlo, ¿no?, que un cliente, que una audiencia, que una persona, ¿no?, realmente debía de escuchar. Entonces, para mí ese es como el doble aprendizaje. Sí. Súper gordita. Ana, cuéntanos. En estas historias en las que se te va la sangre al piso, estás blanco, me pasó, ya tiene sus años, no voy a decir cuántos porque no me quiero evidenciar, pero hubo una cobertura, gastos todos pagados,
en un recorrido de distintos puntos claves de cierta ciudad turística. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, de las más cansadas que he tenido, porque era ir a un levantamiento de fotografías y video y material para tener en el acervo y poder publicar en redes sociales. Pues yo estuve haciendo todo esto de la mejor manera posible. Se acabó el recorrido, perdí quién sabe cuántos kilos porque sí estuvo pesado y más el clima. Regresas a la ciudad y súper emocionada por la cantidad de material que había recolectado, shalala. Pues fue una confusión, literalmente fue una confusión mía. Supuestamente yo hice el respaldo doble, o sea, es lo más absurdo de la vida. Hice el respaldo doble de ese material. En teoría lo tenía en 2 máquinas y en la cámara, pero dije, bueno, ok, ya voy a ocupar la cámara para otra cosa, voy a borrar las fotos. Dale formatear a las memorias. Ahí, con eso me quedo. Cuando regresé a la máquina, todo el trabajo se perdió. todo el trabajo se perdió. Bueno, llevábamos una GoPro de respaldo. Por alguna extraña razón, hasta la GoPro dijo, me voy a formatear. La maldición de la Llorona, ¿no? O sea, algo le pasó a la GoPro. Se recuperan como 3 fotos. Obviamente me puse a intentar recuperarlas, pero después de una formateada o 2, porque soy de esas obsesivas que le da 3 pasadas a las memorias. ¿Por qué no? Intenté recuperar. Sí se recuperaron, no sé, unas 30 fotos de todo lo que se había recolectado. O sea, era una infinidad de material. La GoPro también decidió morir. Yo buscando los archivos, intentando recuperarlos en la máquina, en la otra máquina. Pues, si me preguntas qué pasó, no lo sé. O sea, no sé en qué momento me puede confundir de esa manera. De decir, pues no está aquí, no está acá. Se canceló la copia al momento de algo hice y se canceló la copia. No tengo idea. O sea, no, ni siquiera lo tengo claro. ¿Qué te pasó? O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese error? Afortunadamente con este material que se lo logró rescatar, se pudo mandar evidencia al cliente del levantamiento. Y como en ese entonces los communities no eran como los que les importaba mucho qué tipo de contenido sacaban, y si lo sacaban, pues realmente no hubo mayor Ay, bendito Dios. conflicto en ese momento, pero sí fue como, esto no me puede volver a pasar. O sea, si no puedes perder el material. Y fue una semana completa de levantamiento, no fue poca cosa. Si yo hubiera dicho, ahí fue una cobertura 2 horas, no es que valga menos, pero dices, bueno. Pero en un levantamiento así, híjole, aprendes que tienes que ser mucho más cuidadoso, aprendes que tienes que ser mucho más metódico, puntual, incluso anotarlo, incluso tener a alguien que te haga un backup de decir, hiciste esto y esto, ¿sabes? Tal vez ahí me faltó una persona de apoyo, yo lo veo así, como que dijera, por si algo falla, yo también me quedo una copia, no sé, pero era totalmente mi responsabilidad y ahí pues se te va el alma, totalmente se te va el alma y te deja tristeza porque sabes que fue un trabajo que costó mucho y que aparte no tienes pues el recuerdo tangible de todo ese proceso. Entonces, por los 2 lados está muy feo. Sí, que creo que lo que aporta tu caso a un nivel macro es el proceso de Q&A, ¿no? Que por lo general quien nos apoya en ese proceso de Q&A es el negro. O sea, a todos nos ha pasado desde que tienes horas editando el Excel, el PowerPoint, el Word. O sea, ni siquiera tiene que ser una foto, un diseño, y que uno no salva, ¿no? Y pierdes 3 horas de trabajo, 4 horas de trabajo, 5 horas de trabajo. Y ese es un error muy común. Pero ya cuando lo llevas a
a este extremo, ¿qué es lo que debe de suceder? Un proceso Q&A que se confunde mucho obviamente por iniciales con questions and answers, pero es quality assurance, ¿no? Que es que haya una persona que no se dedique a hacer lo que tú haces, que pueda echar una revisión de tu respaldo, de que llegue el correo, de que llegue, ¿no? Para que se vea con ojos frescos. Porque luego uno se vicia cañón. O sea, uno llega hasta a soñar con su propio trabajo. Y decir, claro, ya hice el cambio. Y cuando regresas, no está. Totalmente. Incluso en cosas que son tan sencillas como escribir una frase para un posteo, dices, ok, yo lo copio y pego, lo leo, pero si a mí se me fue un typo, llega un punto en que no lo notas, porque No lo que tu quisiera. cerebro hace es barrer con la Destacar. información porque ya la tiene procesada de alguna manera. Es correcto. Entonces, siempre tener un backup o alguien que te diga, híjole, aquí se te fue esto, más allá de decir, ay, no, ¿por qué? Qué chido poder tener a alguien así, porque sabemos que las cosas van a salir mejor. Y en mi primera intervención de errores, bueno, les voy a hablar primero del negativo y después del positivo, ¿no? Cuando yo estaba por parte del lado de cliente, yo tengo más o menos unos 13 años, más o menos, no es cierto, no tengo 13 años, amigos, tengo muchos más, desde el 2002 que me dedico a digital, muchos años. Evidentemente al inicio, lo que no tiene digital, ahorita ya tiene muchísima estructura y existen documentaciones, diplomados, maestrías, libros, etcétera, que van sustentando lo que tú ejecutas como una estratega digital. Pero cuando yo inicié eso no existía para nada, ¿no? Y a mí me tocó obviamente no nada más el lanzamiento de cambio entre Java y HTML, que fue un gran avance en programación y user experience en internet, sino pues lanzamiento, ya saben, del high five, de redes sociales en general, de cómo se implementa una estrategia de redes sociales, de pautas, etcétera. Entonces, en un trabajo que yo tuve, bueno, en el trabajo más famoso del que he hablado en el podcast, yo tenía a mi cargo 3 agencias en total, una que tenía, hagan de cuenta, el 80% de la operación que era desarrollo tecnológico, es decir, pantallas, compra de boletos, reservas, apps de todos los países, ¿no? Y tenía la de, digamos, comunicación, que era mi social management. Y hubo un cambio interno del community manager, ¿sí? Y a las 3 semanas después de capacitación, el nuevo community management tuvo el clásico error del community manager. En lugar de estar tuiteando en su pinche cuenta, ¿verdad, amigos? Tuiteó desde la cuenta corporativa el famosísimo tengo un sueño obsceno, pero obsceno y no mamadas. Lo cual evidentemente le costó el trabajo y la salud a ese community manager, ¿no? Y me Un saludo a él. Un saludo, Petit. Y me costó trabajo a mí. ¿Saben dónde se me fue la sangre al pinche piso? Cuando a mí me habla el CEO. O sea, yo no era gerente, amigos. O sea, tenía una jefatura. O sea, después de jefatura siguen los gerentes, después de los gerentes siguen los directores, después de los directores sigue el consejo, el CEO, el CFO y después Alex, ¿no? Jamás en mi vida de entrada pensé que Miguel tuviera mi teléfono. Y me marca y me pregunta, oye, Trix. Porque todos me decían Trix, hasta Alex Ramírez, saludo, jefe. Que estamos tuiteando groserías en Twitter. Y yo así, ¿qué? O sea, yo tenía 78 proyectos paralelos en mi control, 78. O sea, ni dedicándole de a minuto, en una hora puedo estar viendo absolutamente todo lo que sucede. Y yo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que publicar groserías? Es que me habló Efren Tapia, que era el director de Cineticket, y me comentó, y pues me metí, y sí, tenemos algo así bien raro. ¿Qué pasó? Y yo así, ¿qué? Fue un día
que laboralmente de entrada para mí duró como unas 30 horas. 30 horas, era viernes. O sea, yo terminé de trabajar sábado mediodía. Que te hable el CEO, güey, es lo peor que me ha pasado en mi pinche historia. O sea, no nada más me cagó, obviamente, mi jefe directo. Me cagó el director de no sé quién. El de construcción que no tenía nada que ver. Me marcó Miguel. Ay, no, amigos, o sea, no hubo forma. Claro, por supuesto que eso les estoy hablando que fue en 2010, donde Twitter tenía escasos 3 años, no existía estrategia de marca en Twitter. Pasé de tener 1000 seguidores a superar a la competencia del país en seguidores por el triple y tuvo, digamos, una muy buena vuelta. Yo tenía playeras a los 15 minutos de que salió ese tweet que decían Obscenópolis. Ay, amigos, era terrible, 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 terrible. Ese backlash en redes sociales duró como 6 meses, ¿no? El Obscenópolis, tuve un sueño, Dios mío. Y sí, al final del día fue una de las grandes piedras que llenó el saco que hicieron que al final de ese año, eso fue en mayo, si no me equivoco, y al final del año, pues ya me habían dado las gracias, ¿no? Me acuerdo mucho que me dijo mi jefe, ¿cómo no lo controlas? Y le dije, mucho, neta, en el buen plan. Yo no tengo la capacidad de que mi espíritu se divida en 90 almas, que es el equipo con el que yo trabajo, y controlar absolutamente cada uno de los pasos que dan. O sea, no hay forma en que yo sola pueda ver absolutamente todo lo que está sucediendo, ¿no? Y pues también como, también voy al baño, también reviso sitios, también hago tus presentaciones, o sea, no puedo. Y sí, me costó la chamba, pero aprendí, uno, que los famosos crisis digitales es un tren, y que cada vez, y mientras más marcas y mientras más cosas se suman al mundo digital, tu tren puede ser de horas. Sé que para el cliente nunca es grato y hacerle tener esa visión macro de no te preocupes de más, ¿no? No hay que sacar un statement de lamentamos que el community manager sea tan pendejo. O sea, no Sí. es necesario, porque más te vas a tardar tú en implementar una estrategia de corrección o de prevención de crisis, que en que otra marca u otro güey u otra figura pública diga una pendejada. Porque bien dice el súper, yo creo que es de las personas que más admiro de la comunicación, Humberto Eco, la comunidad digital es una aldea de imbéciles. El anonimato, ¿no?, nos permite hacer y deshacer, ¿no? Entonces, sí me costó la chamba, pero aprendí que también hay que saber a quién le estamos hablando, cuánto va a durar y cuánto nos tenemos que preocupar por esos errores, ¿no? Miguel, otro error, échame otro error. Uy, este es muy bueno. Cuando estaba aprendiendo a montar campañas, y es muy padre porque es de esos que te dan muchísima ansiedad, ¿no? Porque pues, estás hablando de dinero. Estaba aprendiendo y se me fue el dedo y en lugar de ponerle a una campaña de Google presupuesto total, le puse presupuesto diario, ¿no? Y el presupuesto diario era como de 20,000 pesos, ¿no? Y de repente, acaba el día, me meto al día siguiente a revisar, ya tenía 25,700 pesos gastados, ¿no? Que era mucho más de lo del presupuesto de la campaña, ¿no? Y de repente veo el cobro y así, puta, ya me cargó la tía de las muchachas, ¿no? Un mes sin comer. No, sí, prácticamente, de repente la detengo y es de puta, ¿cómo lo justifico? ¿No? Ay, pues mira, sí se lograron los objetivos de alcance. Ese error lo terminamos pagando con fondo, obviamente, de la empresa. Tuvimos que hacer, porque obviamente, pues, no vamos a truquear el reporte, ¿no? Y se veía un pico así de 1 millón de almas.
5, ¿no? Ay, no, estuvo muy terrible ese error. Pero lo supimos manejar y fuimos bastante honestos, o sea, ¿sabes qué? Me gasté una lana que no era, ya la pagué, tú no te preocupes. Exacto, y creo que ahí está, ahí viene el aprendizaje. Este no fue tan gracioso, de hecho, creo que tengo diabetes No, a creo razón que de yo también me hice diabética ese día, güey. O a sea, razón de ese error. Pero creo que una de las grandes áreas de oportunidad de nuestra línea de trabajo es la honestidad, ¿no? Que luego se te va, pues, te equivocas, eres humano, ¿no? Eh, y por tratar de, es muy común en el giro, ¿no? De querer como venderle algo al cliente que no es, ¿no? Y esa falta de honestidad es también lo que luego mancilla mucho al marketing. Y si llegas tú con el cliente, oye, la neta la regué, ¿no? Este, pero mira, lo podemos solucionar así, así y así. Ah, ok. Eso creo que te ayuda a tener una relación de confianza con el cliente y en lugar de que entre en pánico de voy a perder la cuenta. No, al contrario, mira, pasó esto, la neta, ¿no? Vamos a arreglarlo de la siguiente forma. Esa confianza sí se sella, esa confianza se reafirma hasta mucho más cercana con tu cliente. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, en realidad fue lo que pasó con ese cliente de, oye, pues mira, la cagamos. y es que con ese cliente existieron como varios hitos, porque fue donde Jorge aprendió a hacer pautas. Los primeros 3 meses, creo que fueron, los primeros 3 meses de pauta, como no teníamos a alguien experto, no existía el nombre trafficker, no existía el trafficker, ¿no? Entonces busqué a alguien que hacía esa función en la otra agencia donde yo había trabajado y le pregunté, oye, Poncho, ¿cómo? ¿Sí saben? ¿No? Y vas buscando cómo poderle dar solución a tu fue nuestra primer iguala de marca corporativa. Nuestra primera iguala como agencia fue La Gusana Ciega. Ellos fueron los primeros que nos dieron una oportunidad, ¿no? Y nuestra primer marca corporativa fue Grupo Julio. Y fue con esta cuenta que tuvimos varios errores. Entonces, nos acercamos con Poncho, él nos presentó más o menos su forma de trabajo, cuál era su esquema, cómo se hacía la ganancia. A mí me costó muchísimo tiempo entender pauta hasta que la pude dominar, pero no entendía yo el formato de, a pesar de ya tener la pinche maestría, eh, cómo se hacía el esquema de ganancia con pauta, ¿no? Confiamos en él y un día bañándome se me ocurrió decir, Jorge, ¿y si tú haces las pautas que estará muy cabrón que en lugar de que eso que le pagamos a la agencia lo ganemos nosotros? Hizo su primer pauta y tuvo un crecimiento impresionante, entonces fue ahí llegar también con el cliente y decirle, ¿sabes qué, cliente? Desde el principio les dijimos que íbamos a tercerizar ese servicio. Nos acabamos de dar cuenta que esta agencia, pues de cierta forma, no quiero decir que se robe, quiero ser muy, muy cautelosa con la terminología robar, sino que existen métodos que, pues hay una agencia, ustedes saben, la agencia digital de medios por excelencia grande internacional que lleva todas las campañas grandes, pues se queda con el 30% de markup. Es una realidad, luego usa presupuestos de una marca con otra, o sea, no sé cómo sigue sustentándose esa agencia, pero bueno, mal praxis a lo grande, ¿no? Pues se llevaron un marco más grande del que nos decían, esa era la realidad. Y eso lo aprendimos como poniéndolo en práctica. Entonces, primer error, llegamos con el cliente, le dijimos, pues nos dimos cuenta de esto, lo estamos haciendo esto, mira la diferencia, ¿no? El cliente lo entendió muy bien, nos dio la oportunidad de seguir trabajando. De hecho, trabajamos 4 años con esa marca. Este, y el siguiente error que se tuvo fue ese, ¿sabes qué? Nos gastamos el presupuesto así y entonces vas a ver un pico y después es por esto, ¿no? Creo que la importancia, además de ser honesto, es llegar con soluciones. O sea, no llegar y darle un problema al cliente, sino admitir cuando la cagas. Estoy 100% de acuerdo con Jorge. Todos somos humanos, todos podemos cagarla, ¿no? Hay de cagues a cagues, ¿no? Pero todos tenemos derecho a cagarla, ¿no? Pero llegar con la solución que al cliente le implique el menor trabajo posible, la menor pérdida posible y el menor impacto en su reputación posible, ¿no? Si llegas con esas Ujú. soluciones, ya la hiciste.
Y sí, lo que hicieron fue que confiaron mucho más en nosotros por la transparencia, ¿no? Súper ejemplo, Jorge. A ver, negro, compártenos otro. Híjole, pues mira, un ejemplo lo que tiene que... Me han pasado varios que están relacionados, sobre todo con lo del Q&A que hablábamos del double check. En la época de cuando estaba en el negocio de los call centers, yo era responsable de llevar la nómina, ¿no? De checar lo de la nómina, todo lo demás, y checar la parte de producción. Es que son dos historias de cheque, ahorita me acordé y dije así, ¡ah! Dios mío. Entonces, una de las cosas que pasó, por ejemplo, la más grave al exterior, fue que para un banco se le manejaba una tarjeta, una campaña de tarjetas adicionales. Entonces todo se manejaba por medio de un sistema, entonces donde el cliente aceptaba una tarjeta adicional y se la daba a su pareja, a sus hijos, a su otra pareja, a sus otros hijos, al que quisiera, ¿no? Entonces yo estuve en ese, yo fui parte de ese. De hecho, no quiero decir que tú fuiste el responsable, pero... Entonces, una de las cosas es que todos los archivos teníamos que validar todas esas solicitudes. Entonces, se tenía que machar físicamente. Entonces, el sistema teníamos la pantalla y era mucho más fácil exportarlo a Excel y trabajarlo. Y después del archivo de Excel se convertía a TXT y era un rollo. El problema ocurrió que hubo una persona que se dio de alta en el sistema se dio una solicitud y no venía el nombre del titular. Y entonces todo se descuadró en Excel. Entonces un espacio no lo tomó. Entonces llegó un momento en el que, por ejemplo, Tricia Trujillo tenía 2 tarjetas adicionales, una a nombre de Jorge y otra a nombre de Pita. Y después venía Stephanie Cano, pero no anotaron bien su nombre o por algo, o se fue un nombre, entonces fue en 0. Y Stephanie Cano le dio una adicional a Ana Fernández. Entonces, y de ahí se empezó a descuadrar todo el archivo, ¿no? Entonces Tricia Trujillo estaba pagando las compras que estaba realizando Jorge Miguel Gascón y Ana Fernández. Pita y Ana Fernández. Entonces, eso pasó y hubo gente que que estaba comprando y, por ejemplo, Steph veía que Ana llegaba con cosas a la casa, compraba Ana y pues nunca le cobraban. Decía, pues debe ser una promoción, ¿no? Pero fue un tema y un error que ocurría también porque no nada más surgió desde el call center, sino el banco, nosotros le decíamos que se cargara esta tarjeta titular. Entonces nunca hizo el match de que esa tarjeta correspondía a esa adicional, ¿no? Entonces ahí faltó un double check. O sea, sí fue un tema bastante grave y nos dimos cuenta hasta ¿Qué te pasó? un ratito. ¿A mí qué me pasó? Pues perdí el cabello, ¿no? Básicamente. No, a mí no me pasó nada. O sea, cuando nos dimos cuenta de ese error, porque fue un tema del sistema, porque nos dimos cuenta revisando, yo haciendo la revisión, porque no era tema mío, o sea, para eso estaba la gente de Mesa de Control, pero Mesa de Control depende de mí. Entonces Mesa de Control, cuando yo reviso los archivos de Metiche, porque de repente me iba a ver todo, que si las grabaciones, que si esto, todo lo demás, veo que estaba un espacio en blanco. Y fue así, oye, ¿esto por qué está pasando? Entonces revisamos históricos. La campaña era recientemente, ¿no? O sea, era más o menos nueva. Entonces lo resolvimos luego. El problema es que las consecuencias las vimos hasta un mes después. O sea, el impacto fue menor. ¿Qué fue lo que dijo el banco? Pues el banco nos penalizó con una cantidad. No nos quitaron la campaña, gracias a Dios, porque dábamos buenos resultados. Pero sí nos penalizaron con una cantidad. No, eso fue al exterior, eso sí estuvo cañona porque impactó a mucha gente y salió obviamente periodicazos de que estaba esa falla, ¿no? De que uso mi tarjeta y no me cobran, o oigan, no uso mi tarjeta y me cobran, que eso es lo peor, ¿no? Entonces estaban las dos líneas. Y bueno, y otra cosa que sucedió fue que hicimos un batidero en la parte de nóminas, lo hizo la gente de nóminas. Entonces al interior igual movieron el Excel y entonces del 1 al 100 estaban bien pagados, pero del 101 al 500 no, y es que el 101 había sido dado de baja, entonces les hizo fácil borrar el nombre y en el Excel moverlo de aquí para arriba, pero nada más los nombres, entonces todo lo demás se batió. Entonces hubo gente que recibió de menos, hubo gente que recibió de más, el que recibió de menos luego se quejó y me acuerdo perfectamente porque yo estaba comiendo en la cantina de los Remedios con mi querido Rodo, o Miguel lo ubica perfectamente, estábamos echando tequila y le digo, oye, cuando me empieza a llamar gente, oye, negro, pues pasó esto. O sea, la gente que recibió menos, pues ya, la que recibió de más, pues no dijeron nada, ¿no? No, entonces, pues ¿quién iba a decir algo? Yo nunca hubiera dicho, ¡ay! No fueron al día siguiente. Obviamente cuando llamas con ellos y le dices, oye, es que se te depositó tanto de más, devuélvelo,
o más bien, pues quédate y te lo vamos contando a la siguiente quincena. Había gente que tenía su crédito de nómina, entonces cuando les llegó de más se liquidó su crédito, fueron felices y se dieron de baja, entonces pues, hubo cosas así, pero fue un tema de recursos humanos también, y fue todo por no realizar un double check, porque yo tenía la prenómina y yo sabía cuánto se le pagaba a cada una de esas personas. Entonces de ahora, cada vez que mandamos un correo, cada vez que mandamos algo, lo revisamos tanto, hasta faltas de ortografía, para que no vaya a decir alguna cosa rara, sí. Y creo que el aprendizaje ahí es saber utilizar Excel, ¿no? Cuando le das eliminar celda, es eliminar Sí, fila. fíjate. No, pero quiero contar una última porque ya sé que no va a acabar el tiempo. Una última. Sí. Chicos, cuando vayan a ver un cliente, aprendan los gentilicios del lugar a donde van. Fui a ver unos clientes en Jalapa, para prospectarlos, y fuimos a comer a un restaurante en Coatepec, muy bonito, al lado de un río. Comimos una trucha, me acuerdo perfectamente. Y entonces yo haciendo la plática, ay, qué bonito lugar, está padrísimo. Oigan, yo siempre he tenido una duda. ¿A los de Jalapa se les dice jalapeños o jalapitos? ¿No? Y fue así como todos tomando el agua así de... ¿no? Pero no lo pensé, o sea, fue así. Entonces, también eso fue una muy buena, ¿cómo se llama? Una buena experiencia el decir, el que tengan que aprender el gentilicio, investiguen un poquito más, ¿no? Entonces, desde ahí cada vez que voy a algún lugar, algún cliente, tengo que ver qué es lo que está pasando, las tradiciones, para no quejarme de, ay, qué pedo con esta peregrinación que me tocó, y no vaya a ser que el cliente sea devoto o algo así. Entonces, hay que tener atención a dónde vayan también, chicos, ¿no? Esos son las consejos que le puedo dar. Double check y hacer una investigación, una research anterior previa. Ana, ¿quieren compartir alguna otra experiencia? Yo tengo una que es muy sencillita, muy, muy tranquila, como para ir bajando la intensidad de esto, porque ya me doy cuenta que a todos se nos ha ido el alma y la vida en algún momento. Tenía un jefe, honestamente no me caía bien, pero creo que yo tampoco a él, entonces... Yo quiero saber si ese jefe empezaba con G. No, fíjate que no. No, ¿No? eso no. O sea, como que no. Empieza con T. Iba a decir algo, pero no. No es él. Y luego me escribía, pero de repente sí me escribía golpeado. Pues no sé, un día me agarró en mis 5 minutos. Me escribió un montón de cosas. Yo leí, obviamente, entre líneas, y ya yo hasta aquí otra vez este güey. Lo leí, le contesté mal, o sea, no grosera, ni le menté la madre ni nada, o sea, solo le contesté mal, y fue así como de, ya, ¿no? Fino. Y me vuelve a escribir, muy pacífico él. No recuerdo exactamente la temática, pero me vuelve a escribir muy pacífico él. Lo leo, y yo así como, no me suena, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Porque no me está contestando igual. Me regreso a la conversación y me pongo a leer lo que me había puesto. Yo leí mal 2 palabras y cambiaban todo el contexto de lo que me había dicho. Entonces yo ya le había contestado mal, yo ya así súper enojada, y cuando la leí fue así como de, ups, creo que... Mira, sumando a esos errores que no tienen nada que ver con tu vida profesional, a mí me ha pasado mucho que mando el mensaje incorrecto al grupo incorrecto, etcétera, ¿no? En la vida donde conocí a Stephanie. Empecé a pasar mucho tiempo sentada en mi silla. Que no puedo, qué oso, me dio mucho oso. Y me empezó a doler, pues, las pompas, ¿no? O sea, el coxis, toda esa zona. Y se me hacía rarísimo, porque yo decía, ¿cómo de estar sentado te va a doler, no? Y entonces, según yo le había escrito a Jorge, ¿me vienes a sobar la nalga derecha, por favor? Y no, se lo mandé a mi jefe. Pero, ¿sabes qué es lo peor de ese error? Que mi jefe nunca te lee luego, o sea, no, mi jefe, bueno, mi ex jefe. Adiós, Enrique. Pues ni siquiera te lee ni a los 15 minutos, o sea, cuando te lee ya pasaron 8 horas, ¿no? O sea, tuve 8 horas ahí para borrar me sobas la nalga derecha. O sea,
Hasta me paré y le dije, oye, güey, te mandé un mensaje, amigo, venme a sobar, no sé por qué me duele bien culero. Y de repente dije, pues es que se lo mandé, pues ¿por qué no lo leyó? Y de repente, sí, como a las 8 horas, nada más recibo una carita de, ¡qué oso! ¡Qué oso! Y le dije, ay, perdóname, es que me duele el coxis y se lo escribí a mi marido. Digo, la verdad es que... Y afuera con un ramo de rosas en tu casa. Güey, imagínate. No, pero qué oso decirle a tu jefe de 3 meses, güey. Me vienes a sobar la nalga derecha. ¿Qué pedo con ese mensaje? Eso de los mensajes, híjole, amigos, de verdad he cometido mil pinches errores. Es muy pegriloso. Y de los calendarios. A mí me ha tocado, antes coordinábamos prensa e influenciadores para ir a conciertos y nos encantaba. Hasta que no sabes, ¿no? ¿Cuál es el día en el que vives, ¿no? Porque el grave problema era de, claro, va a ser el 2 de septiembre. Ah, sí, todavía falta. Güey, es hoy. Tienes que conseguir a las personas para que vayan a ver a Bomba Estéreo, ¿no? O peor aún, ya viene el cumpleaños de su tanita. ¡Yay! Vamos a comprar un pastel. Le mandas el pastel súper emocionada. Mi cumpleaños es dentro de un mes. ¡Ah! Así de, igual, ¿no? No Ya saben, manches. junio y julio. Ahora esos meses son caóticos. Cumple en julio y tú, espero que te la... Desde ahorita te queremos tanto que te lo adelantamos, güey. Sí, pero sí, en esos errores gozosos, y con eso me gustaría cerrar el podcast. Y se los estaba contando tras bambalinas. En los primeros pitches que hicimos y buscando tener una identidad como agencia, pues yo escuchaba y refería mucho los pitches que yo tuve como cliente, ¿no? O sea, cuando agencia, yo cuando fui cliente siempre le abrí puerta a quien me la tocara, ¿eh? O sea, siempre. Aunque supiera desde el inicio que no le iban a comprar nada, me parece que es una cortesía humana, ¿no? Recibir a la gente que tiene, que puede pasar por un proceso hasta de pánico por buscar a alguien, ¿no? E intentar que le abran la puerta. Entonces siempre he recibido a toda la gente que quiere hacer algún negocio conmigo en cualquier aspecto. Entonces, pues tuve muchísimos pitches, me presentaron muchísimas agencias, etcétera. Entonces, pues más o menos me sabía el discurso de venta, ¿no? Pero en una junta con pura niña nice, una que era su primer día, que era la gerente de digital, pues cometí el error de decir en lugar de a ojo de buen cubero, dije a ojo de buen culero. Bendito Dios, lo que recibí fueron muchas risas de todo el mundo. Hasta yo me reí. Y lo que aprendí de eso, porque como se puso el ambiente muy relajado, entonces yo me solté y pude hablar como soy yo. Pude proyectar las cosas como soy yo, a darle la personalidad que es la mía. Y eso fue un hitazo, porque por supuesto que trabajamos con ellos. A pesar de que les dije que calculaba yo en unidades culero, ¿no? Eso es lo que me ayudó a mí a definir la forma de hacer los pitches a WR, ¿no? Siendo tú misma, no siguiendo el guión, no siguiendo lo que todo mundo hace, buscando tu propia libertad. Y ahora que Ana nos acompañó ayer a la primera creo que fue tu primera R1, ¿verdad, gorda? Sí. Uno habla como, es de, a ver, mijo, a ver, no te quiero romper tu ilusión, ¿no? Pero sí tienes idea de esto. O sea, aprendes que siendo tú y hablando desde sí tu God profesional, pero también de lo que te hace ser ADN WR1. Es el mismo, ¿no? Y eso lo aprendí en ese pitch, cuando dije, ay, mira, la puedo cagar y de todas maneras me pueden dar el trabajo. Eso está padre. Que sobre todo eso que estás diciendo, Trix, es bien importante. Todos vivimos en un estrés cañoncísimo en la vida de, ¿y si la cago? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago una cosa mal? ¿Me van a correr? Pues puede que sí pase. O sea, depende del error, puede que sí pase. Pero claro, el aprendizaje te queda, y si no te corren, te va a dar una seguridad muy cabrona de, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, me puedo equivocar a veces y no siempre es el acabose y perderle el miedo al fracaso, porque somos humanos. Todos nos podemos levantar del lado chueco de la cama. Todos podemos traer un backlash
personal. ¿Quién no tiene vida personal o quién no tiene emociones de nosotros? Todos tenemos emociones. O sea, nos podemos estar agarrando con el ahijado, ¿no? Que es el becario. Nos podemos estar agarrando con Cleto. O sea, yo he llegado a juntas donde me acabo de agarrar con el chico de pautas y tengo que poner mi jeta de, aquí no pasa nada, ¿no? Es aprender a saber que puedes ser humano y de todas maneras de todas maneras no pierdes la parte profesional, ¿no? Eso yo creo que es importante, encontrar también tu propia voz, lo que te distingue y no tenerle miedo a cagarla, no tenerle miedo al fracaso. Quien le tiene miedo al fracaso es la gente que no se avienta a hacer cosas. Ayer, y no tiene nada que ver con el tema, pero creo que lo puedo ligar muy bien para cerrar este podcast, recibí una, bueno, no voy a decir llamada, porque llamada es de así, hello, ¿no? Pero un mensajito de una persona que conocí hace muchos años, que me dijo, ¿te acuerdas que hace muchísimos años me dijiste que yo tenía la capacidad de tal? Ah, bueno, pues acabo de recibir mi título de ingeniería en no sé qué Chihuahuas, ¿no? Y te hablo a ti, porque tú fuiste quien me dijiste que tenía yo, capacidad y que no me rindiera a conformarme. Estaba llorando en el súper, amigos, así, llorando, qué oso, pero sí estaba llorando. Entonces, es eso, no tenerle miedo al fracaso, porque si no, pues no te avientas, pierdes oportunidades de vida, ¿no? Entonces, amables podescuchas, ahorita que mi productor, que hace rato le estaba hablando a Alexa y entonces me di cuenta que su micrófono estaba abierto, y me está poniendo una cortinilla en su carecita. No, en su cara, no en la mía. Donde se ven nuestras redes sociales. No olviden que si quieren platicar con nosotros pueden escribirnos a contacto@wru.com.mx, o si quieren conocer nuestros servicios pueden entrar a nuestro sitio wru.com.mx. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y como dice Mayre Wing, no le tengan miedo a triunfar. Hasta el siguiente martes. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.